Ahora sí. Sí, se escucha. Bueno, para los que no me conocen, soy Sergio Schlein, soy jefe de trabajos prácticos de la cátedra, cirujano del Hospital San Roque y coordinador de la división de coloproctología del hospital. Dos teóricos tenemos para el día de hoy. Vamos a comenzar el primero con enfermedad diverticular colónica, para después hablar un poco de cáncer colorectal. Cuando uno aborda un tema, y en este caso el de la enfermedad diverticular colónica, la idea es que uno lo pueda definir inicialmente. Y antes que definir la enfermedad diverticular, debiéramos definir qué es un divertículo. Son todas aquellas protrusiones en forma de fondo de saco, entonces, que en este caso emergen de un órgano que es el colon. Hay divertículos esofágicos, divertículos intestinales, divertículos gástricos, divertículos de todos los órganos. Pero en este caso que nos ocupa, los que vamos a abordar son los divertículos colónicos. Dos tipos de divertículos puede haber en cualquier órgano, y estos son los divertículos verdaderos y los divertículos falsos. Son verdaderos o falsos de acuerdo a la cantidad de los elementos de la pared que ocupan. Para los verdaderos tienen todas las capas de la pared, los falsos o pseudodivertículos solo mucosa y submucosa. Estos son los verdaderos divertículos colónicos, los pseudodivertículos. Epidemiológicamente se la considera como que es la enfermedad del siglo XX. ¿Sí? Hizo un boom, un estallido de casos en el siglo XX. Y esto se empieza a relacionar un poco con la causa de esos divertículos. Los divertículos los conocemos desde el 1700. Alexis Littré fue el primero que los describe o donde se empiezan a ver en la literatura, cuando en realidad uno analiza esta literatura, los divertículos o el divertículo que describe Littré es un divertículo verdadero y es un divertículo intestinal que no es otra cosa que el divertículo de Meckel. Pero bueno, un primer divertículo intestinal en la literatura aparece ahí. Son mucho más comunes en Europa, en Estados Unidos y en países industrializados, serían países de este lado del mundo, que en los países occidentales. Vean ustedes lo que dice la diapo: Asia, Sudamérica. Por ejemplo, si analizamos datos de Singapur, 0,14 por millón de habitantes por año. Cuando analizamos datos americanos, estos son mucho más frecuentes. 450.000 hospitalizaciones por año, más o menos, en Estados Unidos. Pero vean ustedes que 450.000 son hospitalizaciones. Si analizamos visitas en consultorios, los datos o los números suben a casi 20 millones de visitas por año en consultorio. Pocos casos invalidantes con respecto al volumen de consulta y mucho menos las muertes, 3.000 muertes por año. Esto ya nos dice algo, y es que se internan pocos pacientes de la cantidad que consultan,
y de esos que se internan, un número muy chico se muere. O sea, el impacto de la muerte que tiene esta enfermedad es muy bajo, pero sí lo que tiene es un número alto de consultas. Epidemiológicamente, vean ustedes, datos de Argentina son mucho menores, más allá de que se mantengan en algún punto, pero se dice que 8.5% de la población tiene divertículos, de la población general. Y esto tiene que ver con un número de promedio. 8.5 es el promedio cuando uno analiza la enfermedad. Profe, se está Perdón. escuchando medio Sí. raro. Claro, eso, se está escuchando, hay eco. Satura el... A ver ahí. ¿Está mejor? Sí, Sí, ahí está mejor. Sí, sí, ahí mejor. Perfecto, seguimos. Les decía que 8.5% es el número en la población general. Cuando esto lo dividimos, por ejemplo, por bandas etarias, ahí empezamos a tener algún dato un poco más importante. ¿Cuál es el dato más importante? Que vemos que la enfermedad diverticular aumenta con la edad. En la banda de menos de 40 años, 3 al 5% de la población tiene divertículos. Menos de 40 años. 60 años, el 60% de la población tiene divertículos. 80 años, el 80% de la población tiene divertículos, aunque no hayan tenido síntomas. Y estos son datos, obviamente, de autopsia. Entonces, menores de 40 años, 3 al 5%, 80 años, el 80% de la población. El promedio, 8,5. ¿Se entiende lo que quiero decir? La incidencia de las complicaciones también aumenta con la edad. Y más allá de que la enfermedad diverticular no tiene prevalencia o relación con respecto al sexo, sí las complicaciones. Entonces vemos, por ejemplo, que en el sexo masculino la incidencia de complicaciones es mayor. Y esto en una relación de 2 a 3 a 1. ¿Qué pasa con la anatomía patológica? Se distribuyen los divertículos en una forma media particular. Entonces vemos que el 75% de los casos de divertículos se localizan en el colon izquierdo. 0,5 el recto, 2% el colon transverso, 12% el colon ascendente o el colon derecho, si ustedes quieren. 75% lo hacen en el colon izquierdo. Cuando vemos ese 12% del colon derecho, lo que vemos en realidad es una distribución particular respecto a las zonas geográficas, digo, porque esos del colon derecho son los que son del lado oriental del mundo, ¿sí? Donde por ahí prevalece un poquito más la situación en el colon derecho. Pero es una enfermedad, pudiéramos decir, del colon izquierdo. Si hiciéramos un corte axial del colon, vemos que también tiene una distribución particular la ubicación de los divertículos. Y vean ustedes que, si recuerdan un poco cómo está armado esto del colon, el colon tiene un sector adherente a la pared, que es a través del meso, que es por donde le llegan los vasos. Estaban las teñas, ¿se acuerdan? Bueno, donde hay teñas normalmente no hay divertículos. Y los divertículos se originan
en el punto donde los vasos rectos atraviesan la pared completa del intestino. O sea, la irrigación al colon le llega a través del meso, se rodea, ¿sí?, con una anastomosis en el borde antimesentérico, y van penetrando lo que se llaman los vasos rectos. Bueno, donde penetra el vaso recto arterial, ahí es donde hay aparición de los divertículos. Y esto tiene que ver con que esos son puntos débiles de la pared del colon. La tenia, obviamente, que es una estructura muscular del músculo longitudinal que se agrupa en esas tenias. Bueno, las tenias marcan puntos firmes, fuertes de la pared, entonces ahí no hay divertículos. El colon en general, cuando uno hace una operación en estos enfermos, lo que ve es que tiene un aumento de la capa muscular, que está hipertrofiada, engrosamiento de las tenias generan de tan engrosadas como que abollonara más el intestino, tironeara, entonces se ve engrosamiento, contracción de las tenias, que el colon aparezca en una forma más acortada o más plegada sobre sí, y con mucho tejido graso o tejido fibroadiposo en lo que es la subserosa, con apéndices epiploicos engrosados, ¿sí?, y un mesocolon mucho más abultado, lleno en grasa. Generalmente se dice que estos enfermos tienen un colon rígido, aumentado en el grosor e irregularmente contraído, entonces. ¿Cuál es la etiopatogenia? Y acá aparece algo interesante, y con esto vamos a explicar un poco esa primera diapositiva que mostrábamos como la enfermedad del siglo XX. Entonces, ¿por qué se produce la enfermedad diverticular? Y también se explica a partir de la primera diapo que mostré, que dije que eran evaginaciones, saculaciones o herniaciones de la mucosa y de la submucosa sobre puntos de mayor debilidad. Entonces ahí aparecen algunas palabras medias claves. Lo de herniación, lo de punto de debilidad y la formación del divertículo o del saco. Y esto nos lleva a pensar también en las hernias inguinales. Un aumento de la presión intraabdominal que actúa sobre una zona débil de la pared y que aparecía la hernia inguinal. Bueno, acá pasa medio parecido. Un aumento en la presión intraluminal del colon que actúa sobre un punto de mayor debilidad y ahí aparece el divertículo. El punto de mayor debilidad lo mencionamos hace 10 segundos, que era el punto de entrada de los vasos rectos. ¿Sí? Ahora pensemos en esto. ¿Qué se les ocurre que puede generar un aumento en la presión intraluminal del colon? Bueno, ahí debiéramos pensar en física. En física, y tenemos que ir al curso de ingreso, entonces. En un tubo que genera, o cuáles son los desencadenantes de un aumento dentro de la presión del tubo. Uno puede ser el aumento de la tensión de la pared, y eso nos lleva a la ley de Laplace. Y lo otro es por un propio aumento en la presión dentro del tubo. Por ejemplo, un aumento en el volumen intracolónico en este caso. ¿Qué aumenta el volumen intracolónico? Por ejemplo, el estreñimiento crónico. ¿Sí? Mucha materia fecal acumulada ahí durante mucho tiempo. Eso lleva a un aumento en
la presión dentro del tubo, dentro del colon. El paciente lleva 48 horas de constipación. ¿Eso le va a generar divertículos? No, estamos hablando de un aumento crónico sostenido en el tiempo que pudiera generar todo esto. Bueno, no son los casos más frecuentes estos. Sí los otros, los que están en el punto número 1 y que yo les decía recién que tiene que ver con esto de la ley de Laplace. El aumento en la tensión dentro de la pared del colon. ¿Qué puede generar un aumento en la tensión parietal? Que aumente el número de ondas peristálticas, por ejemplo, que aumente la duración de las ondas, que aumente la amplitud, o que se generen espasmos musculares o con incoordinación motora. Todo esto le pasa al colon cuando faltan fibras en la dieta. ¿Las fibras qué hacen? Las fibras, cuando uno las ingiere, no se absorben normalmente. Los líquidos hacen que estas fibras se hidraten y así se genera volumen en la materia fecal. Yo les digo siempre, o pongo siempre el mismo ejemplo pavo, que es el siguiente. Piensen ustedes qué pasa cuando ustedes van al supermercado y compran una pasta dental nueva. Está llenita, está intacta, llegan a su casa, la abren, le sacan la tapita y automáticamente, ¿qué pasa con la pasta dental? Sale sola. Se compraron el Cicatricure último pomo que salió en la farmacia, llegan a su casa y lo abren. Sacan la tapita, le hacen la punción a la tapa metálica que trae y automáticamente sale. ¿Qué pasa cuando se juntan a comer con los amigos? Una hamburgueseada, compramos la mayonesa en el sachet nuevo, llegamos, se abre la tapita y automáticamente, sin presión, sale la mayonesa. ¿Pasa eso o no? Bueno, eso tiene que ver con que está lleno, con que hay mucha presión dentro del sachet o del frasquito o del pomito de la crema. Ahora, pensemos qué pasa con el correr del uso. La crema se empieza a acabar, entonces, o la pasta dental empieza a quedarse sin pasta dental. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a apretar para que salga la misma cantidad. Al colon le pasa lo mismo. Si el colon está lleno, la pared hace pequeños movimientos para fragmentar y mover el bolo de materia fecal. Ahora, si no tiene volumen dentro del colon, lo que pasa es que el colon tiene que hacer muchos espasmos, mucha fuerza, para fragmentar y hacer correr ese pequeño bolito de materia fecal. Entonces, ahí tienen el aumento del número de las ondas, el aumento de la duración de las ondas, el aumento de la amplitud y los espasmos musculares que termina teniendo el colon y con el cual aumenta la presión intraluminal. ¿Se entendió esto? Así de perogrullo, muy sencillo, pero es lo que pasa. Entonces, la falta de fibras en la dieta es el desencadenante primario de la enfermedad diverticular.
Y es por eso que es la enfermedad del siglo XX, es por eso que en el Oriente no se conoce la enfermedad diverticular, por la dieta que tienen de aquel lado del mundo y la dieta que hemos incorporado en este lado del mundo. Entonces, el estrés, que también genera todo eso, sumado a la mala alimentación, hace que la enfermedad diverticular haya hecho un boom en el siglo XX y que se mantenga en el tiempo, ¿m?, de este lado del mundo, y pacientes de aquel lado del mundo que han venido para acá incorporan o se incorporan a la epidemiología de la enfermedad diverticular, porque incorporan hábitos. Aumento de la tensión dentro de la pared o de la luz. ¿Cuáles son los puntos de debilidad sobre lo que actúa esto? Algunos ya lo mencionamos, como dijimos, el punto de entrada de los vasos rectos. ¿Hay algún otro condicionante de una debilidad de la pared? Sí, la infiltración grasa y la infección. Y en aquel lado del mundo, la infección es el principal factor, la infección crónica, quiero decir, en Asia y en el Oriente, es la principal condicionante de debilidad de la pared. ¿Cuál es la clínica que presenta este enfermo diverticular? La realidad es que uno debiera dividir si la enfermedad diverticular es complicada o no complicada. Estamos analizando el no complicado inicialmente. Bueno, y el no complicado se puede presentar como asintomático, 60% de los pacientes, un montón, y los sintomáticos que representan el 40%. ¿Cuál es la clínica que presenta el sintomático? La realidad es que es súper inespecífico. Entonces, dolor o malestar abdominal, la distensión flatulenta. Doctor, usted sabe que me termino de comer y me siento hinchado, ¿no? Tengo gases, estoy hinchado como con gases. ¿Algún cambio en el hábito evacuatorio? La realidad es que es muy inespecífico, pero uno debe volver también otra vez a la fisiopatología y a lo que hablamos de las edades en todo esto. 60% de estos pacientes están alrededor de los 60 años. Y todos estos síntomas inespecíficos se solapan con el cáncer colorectal. Entonces, ojo con menospreciar estos síntomas inespecíficos pensando que todos estos pacientes son diverticulares. ¿Cuáles son los métodos de estudio que nosotros tenemos a la mano para un paciente que nos visita en consultorio por todos estos síntomas inespecíficos que ahora los tenemos que estudiar? La realidad es que se presentan todos estos que figuran acá, en el libro. Entonces, la radiografía simple, la RX contrastada, ecografía, tomografía, fibrocolonoscopía. ¿Qué les parece a ustedes de todos estos que mostramos acá? ¿Qué es lo que vamos a usar? ¿Vamos a usar alguno que nos permita el diagnóstico? ¿Qué pasa con la radiografía simple? Probablemente no sirva para nada. ¿Qué va a mostrar? ¿Algún nivelito? ¿Alguna distensión? Nada. ¿Qué pasa con la ecografía?
probablemente si es una enfermedad diverticular no complicada, no aporte nada. ¿Por qué? Porque ve gas, el gas es mal consejero de la ecografía, entonces el informe del ecografista seguramente va a rondar algo como que digan estudio dificultoso por interposición gaseosa. Seguramente no va a aportar nada. ¿Qué pasa con la tomografía? Si es una tomografía simple, tampoco les va a aportar nada. Si es una tomografía con contraste, sobre todo contraste oral, quizá vea algún divertículo. La realidad es que tampoco va a aportar mucho. Los dos estudios más importantes son los que me faltaron mencionar de esa lista, y son la radiografía contrastada y la fibrocolonoscopía. O en el día de hoy, videocolonoscopía. La radiografía contrastada, muy útil durante muchísimo tiempo, quizá el gol estándar para el diagnóstico, perdón, de la enfermedad diverticular hace algunos años atrás, hoy superado ampliamente por la videocolonoscopía. Hace años atrás, el gol estándar, insisto, para el diagnóstico era la radiografía contrastada. ¿Cómo se hace el estudio de radiografía contrastada? El colon por enema. Contraste oral de bario y un enema con un puré que se hace, un puré medio chirlo, y esto es literal, es un puré, digamos. O sea, no sé si algunos de ustedes conocen, deben conocer por ahí el puré chef, viejo puré chef, que son como unos granitos o como unas cascaritas. Se mezcla eso con bario, un poco de solución fisiológica como para achirlarlo, y con eso se hace el enema. Enema y radiografías seriadas del abdomen. Ese es el primer tiempo del estudio. Y el segundo tiempo del estudio se asocia un enema, un segundo enema con aire, o una insuflación con aire. Entonces el bario y ese puré chef se permeabiliza, el bario se pega contra la pared y se hace la segunda parte, que es la mucosografía, se llama, porque se pinta claramente bien la mucosa y se muestra el aire en el tubo del intestino. Bueno, hoy todo esto lo superó la videocolonoscopía. Y la videocolonoscopía es hoy el gol estándar para el diagnóstico de la enfermedad diverticular no complicada. Algunas imágenes. Esto es radiografía contrastada. En la foto de la derecha ven el primer tiempo, que es lo que yo les decía del intestino lleno, y se ve ese intestino plegado, más abollonado, y se ven los divertículos. Y en la de la izquierda, la segunda parte del estudio, que es cuando se insufla con aire. Un poquito más claro. Miren cómo acá se ve algo interesante, sobre todo en la foto de la izquierda, que se nota el colon sigmoides, se nota, parece que fuera un asa del intestino delgado. Y esto tiene que ver, porque por ahí lo van a ver en el libro también, que la enfermedad diverticular cursa por dos fases. Primero una fase hipertrófica, para finalmente, o sea, hipertrófica por lo mismo que dijimos hoy de la fisiopatología, el colon empieza a hacer fuerza, como todo, cada vez que el músculo hace fuerza se hipertrofia, entonces ahí aparecen las abollonaduras
de esta foto de la derecha. Pero después de la hipertrofia sigue la fase atrófica. Y es ahí donde aparece esta foto de la izquierda, ¿sí? Casi de paredes lisas, que parece un asa del intestino delgado más que del colon. ¿Se entiende? Y esto es lo que nos gusta ver a nosotros hoy. Enfermedad diverticular vista por videocolonoscopía. La mucosa se ve así, y esto tiene que ver con lo que decíamos recién. En la foto de la izquierda, ustedes ven una mucosa pálida por un colon medio ya atrófico, con los ostium diverticulares, vean que se ven muy bien, los agujeritos. Y en la foto de la derecha se ve algo que es raro de verlo, porque se ve la mucosa hiperémica con un cierto grado de inflamación, y digo que es raro porque esto es la foto de una diverticulitis, y no hay muchas videocolonoscopías que se hagan en diverticulitis. Vamos a ver después, o ya se podrán imaginar un poco por qué. Bien, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de la enfermedad diverticular? El síndrome del intestino irritable, o colon irritable, como le llaman. El cáncer de colon, obviamente, lo dijimos recién, están en la edad estos pacientes de tener cáncer de colon, comparten sintomatología. La enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, las colitis isquémicas y algunas enfermedades extracolónicas, sobre todo en las mujeres, como las enfermedades ginecológicas crónicas, las EPI, las enfermedades inflamatorias pelvianas crónicas, generan todas estas molestias, o la patología urológica. ¿Qué pasa con el intestino irritable, que hace unos años atrás era un diagnóstico de descarte? Digo diagnóstico de descarte porque no tiene esto, no tiene esto, no tiene aquello, tiene un colon irritable. Bueno, hoy hay criterios de inclusión para hacer el diagnóstico del colon irritable, son estos que se presentan acá, son los criterios de Roma modificados hace algunos años atrás. Entonces, los originales criterios de Roma hoy son los criterios de Roma II, y tienen que ver con el análisis que uno debe hacer en el consultorio. Esto lo tenemos en una lista de cotejo. Entonces el paciente va mencionando síntomas y vamos haciendo un checklist que la sumatoria de puntos nos va a dar o no como la inclusión para hacer el diagnóstico de intestino irritable. Obviamente el pedido de la videocolonoscopía nos va a hacer el diagnóstico diferencial, o nos va a aclarar el diagnóstico diferencial más importante que tenemos en esta patología, que es con el colon, con el cáncer de colon, perdón. ¿Sí? Y a esto le sigue la presentación de las formas complicadas. ¿Cómo se puede complicar una enfermedad diverticular? Y las complicaciones de la enfermedad diverticular son básicamente dos: la hemorragia o los procesos inflamatorios. O sea, hemorragia o diverticulitis con todo lo que le sigue o con todo lo que se asocia a la diverticulitis. Esto puede ser la obstrucción, la perforación o la conformación de abscesos y la fístula con órganos vecinos, sobre todo la vejiga y a la vagina en el caso de las mujeres. ¿Qué pasa con la hemorragia? Piensen en esto. Anatómicamente dijimos que el divertículo era
la herniación de la mucosa y de la submucosa a través de un punto débil de la pared del colon, ¿no? Y ese punto débil, ¿quién lo genera? La entrada del vaso recto, arterial. De ahí es muy sencillo darse cuenta qué es lo que pasa con la hemorragia esta. Pensemos entonces, mucosa, submucosa, vaso recto. Todos los procesos inflamatorios que van teniendo estos pacientes generan que esa mucosa y submucosa se adelgacen. Entonces es fácil pensar que el horadar ese tejido mucoso, submucoso, medio hialinizado, si ustedes quieren, del otro lado tiene un vaso recto arterial. Entonces, al pequeño desgarro de ese tejido, hay un sangrado arterial. Y esto caracteriza un poco el sangrado diverticular. Y la característica que tiene el sangrado diverticular es que es masivo. Ni más ni menos. Sangra un poquito, el paciente consulta con una hematoquesia ligera. No, eso no es un sangrado diverticular. Serán hemorroides, será un pólipo, será un cáncer sangrante. El sangrado diverticular es masivo. Choca al enfermo. Y hay dos nada más de estos sangrados masivos. De hemorragia digestiva baja masiva. El de los divertículos y el de las angiodisplasias del colon. No hay otros. Un enfermo chocado por una hemorragia digestiva baja masiva, se me ocurren estas dos cosas. O es un diverticular sangrante o es una angiodisplasia del colon que sangró. Eso, sépanlo también, es pregunta de examen muchas veces de la residencia. Las causas de hemorragia digestiva baja masiva son A. Enfermedad diverticular complicada. B. Angiodisplasias colónicas. C. Hemorroides. D. Se comió una cucharita, un preso de la unidad 9 de Olmos. Todas son correctas. F, A y B son correctas. G, ninguna es correcta. Bueno, A y B son correctas sin ninguna duda. Queda claro, ¿no? No soy claro. Profe, Sí, la localización de las hemorragias digestivas bajas, en este caso por diverticulitis, en el libro sí. dice que se dan con más frecuencia en el colon derecho, pero Sí. no sé si es así. Sí. Listo, gracias. Después vemos, pero siguen siendo hemorragias digestivas bajas. Porque la definición de hemorragia digestiva baja son todas aquellas hemorragias digestivas que ocurren distal al ángulo de Treitz. ¿Y cuál es el ángulo de Treitz? El ángulo duodeno-yeyunal. Claro, sí, yo consultaba porque es más frecuente que los divertículos se den en el... ¿Está bien? Eso después hablará si las hemorragias digestivas bajas diverticulares son frecuentes o no. Y eso sí tiene que ver con
dónde se localizan los divertículos. Y esto tiene que ver con lo que sigue ahora en la clase, que es diverticulitis. Ya ante estas dos cosas que mencionamos, ¿qué se les ocurren? Van a ser más frecuentes las hemorragias o las inflamaciones. Ya rápido, Las sin inflamaciones. ninguna duda, tendría que salir que son las inflamaciones sin ninguna duda. Por porcentaje, por volumen, por sitio de distribución, por lo que dijimos de que los divertículos son más frecuentes de este lado del mundo, y en este lado del mundo el 75% de los divertículos se localizan en el colon sigmoides. Que por otro lado, y no lo mencionamos, el colon sigmoides es el sitio de alta presión, sobre todo por el diámetro, que es la zona más estrecha del colon, porque el ciego lo duplica en el diámetro y es mucho más elástico. Entonces, como el colon sigmoides es la zona de alta presión en el colon, y los divertículos otra vez se asocian con la alta presión, es lógico y fácil de pensar que el colon sigmoides, o que los divertículos primero se localicen más frecuentemente en el colon sigmoides y que estos sean los que más se complican. A veces, cuando uno lo empieza a pensar y lo piensa de esta manera, es mucho más fácil de entender todo, desde la fisiopatología hasta las complicaciones. ¿Sí? Y justo en esta enfermedad es medio de que va de la mano de todo lo mecánico, todo lo físico. Y por eso estudiaron física en el curso de ingreso. Ni más ni menos. Eso es un chiste. Bien, dejamos la complicación hemorrágica y vamos a la complicación inflamatoria, la diverticulitis. Y diverticulitis se define como todo aquel proceso inflamatorio secundario, y ahí quizá me hubiera faltado poner una palabra, que la palabra sería siempre secundario, al menos a una microperforación del divertículo. Proceso inflamatorio secundario, siempre al menos a una microperforación. Siempre hay al menos una microperforación, que podrá también ser macroperforación, pero siempre al menos es micro. El micro será más chiquito o más grande, pero siempre al menos hay una microperforación. Datos de la epidemiología de la diverticulitis ahora. 15 a 20% de los pacientes, de los enfermos con una enfermedad diverticular, 15 a 20%, presentan un cuadro de diverticulitis alguna vez. De esos, vean ustedes que menos del 50% requieren internación. Esto quiere decir que el tratamiento médico ambulatorio, a veces instituido por el paciente y a veces instituido por nosotros, funciona. De ese 50% que requirieron internación, solo el 10 al 20% necesitan de algún tratamiento quirúrgico. Con esto les quiero decir y les quiero mostrar que los cirujanos no vivimos de operar diverticulitis. Son muy pocos los que se operan. También estos números van de la mano de los primeros que mostramos, en enfermedad diverticular no complicada. Más
de 2 millones de visitas en consultorio. Un número de muertes muy bajo y un número de internaciones muy bajo. ¿Sí? Esto habla de que el tratamiento médico funciona, por lo menos del tratamiento sintomático, para sacar al paciente del cuadro agudo. Hay un número de pacientes que empiezan a recidivarse en las consultas, y esto tiene que ver con el 10 al 15% de los pacientes, y veas que del 1 al 3% lo pueden hacer, o es lo más frecuente, el 1 al 3% que reconsulten durante el mismo año. ¿Cuál es la etiopatogenia de la diverticulitis aguda? La obstrucción del divertículo como primera causa. Foto de videocolonoscopía que vemos a la derecha. Un coprolito, una bolita de materia fecal, o de un cuerpo extraño, obstruye la luz del divertículo. El divertículo ese se empieza a llenar con sus secreciones, aumentando la presión intraluminal del divertículo, que tenía una pared débil, porque no era completa, que de los procesos inflamatorios crónicos que ha sufrido está más adelgazada, y como está más adelgazada, ese aumento de la presión hace que se genere al menos una microperforación. ¿Sí? Esa es la secuencia habitual. Es por esto también que a muchos gastroenterólogos en algún momento les decían a los pacientes, o todavía les siguen diciendo, uno lo escucha en el consultorio, que uno de los elementos que el enfermo diverticular debiera no consumir, por ejemplo, es el tomate, para que la semillita del tomate no se le meta dentro de la luz del divertículo. Un poco de cuento chino, pero se sigue escuchando. ¿Qué pasa con el diagnóstico de la diverticulitis? Esto vamos por ahí un poco más rápido porque es un tema de cirugía 1, entra dentro del abdomen agudo. Pero bueno, el diagnóstico se basa en la clínica, en el examen físico y en las imágenes. Esto ha cambiado un poco en el 2020, justo antes del comienzo de la pandemia en Estados Unidos, el Colegio Americano de Cirujanos generó algunas guías basadas en la evidencia y hoy el diagnóstico, para darle comienzo al tratamiento, se dice que este trípode se hace todavía mucho más sólido y con la clínica, el examen físico y las imágenes, ¡tac!, uno pudiera comenzar el tratamiento, y esto tiene un grado de recomendación 1B, al menos. Entonces este trípode hoy cobra mucho más vigencia. Antes quizá con la clínica y el examen físico ya nos habilitaba a pensar en una diverticulitis y comenzar el diagnóstico. ¿Cuál es la clínica? Bueno, dolor abdominal, localizado obviamente en la fosa ilíaca izquierda, que puede ir acompañado de una alteración del hábito evacuatorio, en más o en menos. Puede ir asociado a náuseas y vómitos, incluso algo de rectorragia puede haber. Pero es característico el dolor en la fosa ilíaca izquierda, que aparece muy similar al de una apendicitis, y de hecho se lo conoce a esto entonces como la apendicitis o la famosa apendicitis a la izquierda. ¿Sí? ¿Qué pasa con el examen físico? Dolor a la palpación, dependerá del grado de diverticulitis, pero puede ser a la palpación profunda o incluso a la palpación superficial. Si esto está avanzado, puede haber defensa o signo de la descompresión, ¿sí?, que va a ir siendo más grave o más valorable de acuerdo a todos los puntos que vayamos sumando. El laboratorio no debiera ir más allá de que
una leucocitosis con una ligera desviación a la izquierda de la fórmula, pero lo que más nos interesa acá es el análisis de las imágenes. Y vuelvo a presentar la misma lista que les mostré para la enfermedad diverticular no complicada. Radiografía simple. ¿Qué pasa acá con la radiografía simple? Lo que antes no nos servía, porque en la enfermedad diverticular no complicada dijimos que no se veía nada en la placa, bueno, ahora capaz que sí. En el abdomen de pie ya sí vamos a ver niveles. Niveles hidroaéreos en la fosa ilíaca izquierda. ¿Qué pasa con el tórax? Por definición, dijimos, proceso inflamatorio del divertículo que sigue al menos siempre a una microperforación. Entonces, si hay perforación, capaz que hay neumoperitoneo. No será el mismo neumoperitoneo, o sí, de la úlcera gastroduodenal perforada, porque acá en el colon, insisto, puede ser microperforación, o puede, porque está el epiplón ahí colgando, entonces se bloquea más rápidamente. Entonces, capaz que no es pero puede aparecer neumoperitoneo. Ya tenemos datos con un estudio de baja complejidad que nos pueden servir. Los niveles, neumoperitoneo. El neumoperitoneo se busca en el tórax, no en el abdomen. O sea, en la placa, quiero decir, de tórax, no en la placa de abdomen. El neumoperitoneo se busca en la placa de tórax, no en el abdomen. Lo vuelvo a decir, el neumoperitoneo lo buscamos en la placa de tórax, no en el abdomen. Eran todas las veces que lo repito, ¿no? ¿Qué pasa con la ecografía? Otra vez, también empieza a cobrar importancia, porque hoy los ecografistas han mejorado. La ecografía, ustedes saben que es un estudio operador dependiente. Y los ecografistas, igual que nosotros, los cirujanos, han aprendido algunas cosas. Entonces mejoraron en la técnica y mejoraron los equipos. Entonces hoy, un colon que ya está inflamado, que engrosó las paredes, el ecografista lo ve, que antes por ahí no lo veía tanto. Entonces ve la pared del colon engrosada y ve las colecciones. ¿Sí? Entonces la ecografía hoy también nos sirve. Y la tomografía, que quizá sea el gol estándar, insisto, para el diagnóstico de estos enfermos. Ahora, ¿qué pasa con la radiografía contrastada y la endoscopía, que supieron ser el gol estándar en la enfermedad diverticular no complicada? A la fila acá. ¿Por qué? Parte se los expliqué cuando les dije cómo se hacía la radiografía contrastada. Uso del bario, primera parte del estudio. Segunda parte del estudio, insuflación con aire, lo de la mucosografía. Entonces, si insuflé con aire el colon, eso que era una microperforación, ahora lo puedo transformar yo, que soy el técnico de ecografía, de rayos, lo puedo transformar en una macroperforación. Y paso del bario desde dentro de la luz del colon a la cavidad abdominal. Una catástrofe.
porque el bario se lleva además todos los bichos, Escherichia coli, todos los bichos de la flora se los lleva pegados al peritoneo. Entonces ahora tengo un problema. Entonces no van a encontrar un técnico de rayos que ante el diagnóstico de pedido de radiografía contrastada se las quiera hacer. Y lo mismo pasa con el endoscopista. ¿Cómo se hace una endoscopía? Primero, colon preparado. Después, navegación del colon con una cámara, con una fibra óptica, pero en la medida que lo va navegando, lo va insuflando con aire, para que la cámara pueda ir avanzando. Entonces, ese aire que voy insuflando puede transformar una microperforación en una macroperforación, y que el endoscopista que está haciendo el estudio termine saliendo de la luz del colon y empiece a navegar el abdomen y vea el hígado, el vaso, se choque con el epiplón. Entonces, cuando ustedes le manden a un colega paciente con abdomen agudo de probable causa diverticular complicada, al que yo le solicito que le hagan una endoscopía por guardia, van a recibir el llamado del endoscopista y le dice, ¿sabes qué? La endoscopía se la vos. ¿Estás loco? ¿Querés que lo perfore yo al paciente? Eso, si tienen un buen diálogo con el endoscopista. Porque lo que sigue es que los mandan por ahí o se acuerdan de la madre, de la hermana, ¿sí? Entonces, cuando yo les dije hoy que esa mucosa hiperémica de ese colon era raro verlo, es justamente por esto. ¿Cuándo pueden negociar, vuelvo a lo anterior, cuándo pueden negociar con el endoscopista o con el técnico de rayos? Cuando ustedes le digan, ¿sabes qué? Yo al paciente lo voy a operar ahora, pero lo que quiero saber es si este paciente no tiene un cáncer de colon, o este paciente estaba en estudio por un cáncer de colon. Ahora viene complicado, con defensa, con todo esto. Yo quiero saber la altura. Vos terminás el estudio y yo lo subo a quirófano. Bueno, entonces ahí, ¿qué problema hay de aumentar la microperforación a una macroperforación si este flaco lo va a operar igual? Si le hago el estudio y listo. Ese por ahí se negocia. Y esa, si es con el técnico de rayo, en vez de ser hacer el estudio con bario, el técnico le mete un contraste hidrosoluble que si pasa al peritoneo no pasa nada y les hace el estudio. Pero les diría que es la única forma de negociarlo. Hoy el gol estándar, sin ninguna duda, es que ustedes le hagan una tomografía a estos pacientes, y la tomografía que nos va a aportar. Primero el diagnóstico, porque se ven los divertículos, ¿sí? Como esas bolsitas negras metidas o rodeando el bario, el contraste hidrosoluble, perdón. Y después le muestran las colecciones, o el neumoperitoneo. La tomografía es bárbara. ¿Qué pasa con el tratamiento? Pensemos en esto, siempre hay una microperforación y asociado a esto al menos un absceso paradiverticular, que puede tener buena evolución con el tratamiento y se reabsorba, o tener una mala evolución y que termine consolidando una colección purulenta. Y en ese caso esa colección es la que necesita de tratamiento. Esa colección es la que en el año 78 Hinchey divide en estadios
y dice que el estadio 1, que formaba el 12% de los pacientes estudiados por Hinchey, tenía en ese momento que eran solamente un absceso pericólico, un absceso confinado al colon. El estadio 2, 40% de los pacientes de la serie de Hinchey eran abscesos pelvianos. El estadio 3 y el 4 ya eran peritonitis, pero el estadio 3 esa era una peritonitis purulenta, y el estadio 4, seguramente producto de una macroperforación, era la salida de materia fecal y generar una peritonitis fecal. Estos son los 4 estadios clásicos de Hinchey, que después en el 90 y pico los modifica Baxbury y Wexner en la Cleveland Clinic, también hacen una subclasificación. En realidad subclasifican el estadio 1 unos y el estadio 2 el otro, pero la base de todo esto sigue siendo la clasificación de Hinchey. Hay otra clasificación de las diverticulitis que la podrán ver en los teóricos míos de enfermedad diverticular complicada, de diverticulitis, ahí en el entorno. Hay 1000 clasificaciones. Ustedes pueden usar la clasificación que quieran, pero la clasificación de Hinchey ordena un poco el tema del tratamiento. Y ahí nos metemos. El tratamiento de la enfermedad diverticular en general, puede ser médico o puede ser quirúrgico. Y el quirúrgico, hablar de cirugía electiva o de cirugía de urgencia. ¿Cuál es el tratamiento médico que le vamos a ofrecer al enfermo diverticular? Sobre todo al que vino al consultorio, el diverticular no complicado. Bueno, este tendrá que ver, dijimos que es medio degenerativa la enfermedad diverticular, ¿sí? Y asociado a los hábitos alimentarios. Entonces, sin ninguna duda, no es que lo vamos a curar al enfermo diverticular, pero le vamos a cambiar los hábitos alimentarios o higiénico-dietéticos. ¿En pos de qué? De sumarle fibras en la dieta. ¿Dónde están las fibras de la dieta? En las frutas, en frutas y verduras, ¿no? En los cereales, en los integrales. Todo eso lo tenemos que aumentar. 10 a 30 gramos diarios. Si no alcanza, hay que agregar fibras aportadas desde la farmacia, desde la farmacología, como puede ser el psyllium, que viene en un polvito, ¿sí? En unos sobres que le agregan a las comidas. Pero es claro decirle a los enfermos qué es lo que tienen que comer. Dice, tiene que comer cereales. Bueno, ¿y qué como, doctor? Me compro cornflakes de Kellogg's. ¿Cuántos cornflakes de Kellogg's tengo que comer? Si va a aumentar la cantidad de fibras a expensas de los cerealitos esos, y se va a tener que comer 3, 4, 5 cajas en el día de eso. Sí, el aporte a través de esos cereales es poco, pero sí sumarle la cantidad, insisto, de frutas, de verduras, arroz integral, los cereales, las harinas integrales. Y todo esto sumado a muy buena cantidad de líquido. Porque dijimos hoy, si esos cereales, esas fibras que llegan no se hidratan, el volumen a la materia fecal no se lo van a dar. Vamos a tener bolos con mucho residuo y no hidratados, no tienen, sin volumen.
Antes del 2020, en los protocolos anteriores, estas eran las indicaciones de cirugía electiva. Cuando aquellos pacientes mayores de 50 años tenían 2 o más ataques de diverticulitis, les decíamos que los teníamos que operar. En los menores de 40 años, después del primer episodio, los teníamos que operar de forma electiva. Y todo esto porque se decía que eran pacientes jóvenes, que los episodios recurrentes eran cada vez más virulentos en cuanto a intensidad o gravedad del episodio. Entonces no sabíamos en qué momento ese enfermo terminaba con una colostomía. Los pacientes inmunodeprimidos también los mandábamos a operar después del primer episodio o cuando teníamos imposibilidad de distinguir un proceso diverticular crónico con un cáncer colorectal. Bueno, esto a partir del 2020 cambió. Y las indicaciones de cirugías selectivas a partir del 2020 las mencionamos acá. Vamos a operar a todos aquellos pacientes que hicieron un episodio de diverticulitis, que le hicimos un drenaje percutáneo, por ejemplo, funcionó, lo contemporizamos, pero ese paciente después del drenaje percutáneo a los 6 meses, y vean ustedes que tiene un grado de recomendación 1B, a ese paciente le vamos a ofrecer cirugía electiva. Todos aquellos pacientes que decíamos que después del segundo episodio los íbamos a operar, o a los menores de 40 después del primer episodio, o sea, la edad como un condicionante de la cirugía electiva está fuera. Y esto también tiene un grado de recomendación alta